Buenas tardes, mi nombre es Miguel Iriberri y soy el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra y vamos a ver un poco cómo funciona el tema de las certificaciones profesionales y la aplicación que tenemos desde varios consejos y colegios de ingenieros de España. La asociación se llama AIPE, Asociación de Ingenieros Profesionales de España. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son los que forman parte de esta asociación? Se pueden ver ahí a la izquierda: ingenieros agrónomos, ingenieros del ICAI, ingenieros industriales, no todos los colegios, alguno falta, ingenieros de minas, montes y navales. Y tenemos otra asociación hermana, que es ACUPE, donde están los colegios de Cataluña, los ingenieros de caminos y algunos otros más, que estamos certificando bajo el mismo tipo de modelo, como veremos un poco todo a lo largo de toda la exposición. Modelo de certificación de ingenieros profesionales. Vamos a ver. En primer lugar, el marco conceptual. En el marco conceptual quiero que distingamos un poco varios conceptos diferentes. En primer lugar, la titulación. La titulación es el aspecto estrictamente académico. Uno va a la universidad y le dan un título, y con ese título, en el caso de las ingenierías, pues le habilita para hacer una serie de temas, ¿no? En particular, en España, le habilita, si uno hace un máster, por ejemplo, de ingeniería, de los que son con atribuciones profesionales, le habilita plenamente en las atribuciones que tengan para esa titulación. Competencias. Las competencias están asociadas a los conocimientos que se adquieren en esa titulación. Las atribuciones es la aplicación de los conocimientos a distintas áreas. Profesión regulada. La profesión regulada es una profesión en la cual la Administración, el Estado, ha delegado una serie de competencias para determinados ámbitos. En España hay tres ámbitos de profesiones reguladas. Una, el ámbito sanitario, donde están pues, los médicos, enfermeros, etcétera y tal. El ámbito jurídico, donde están abogados, etcétera. Y el ámbito técnico, donde están ingenieros y arquitectos. Profesión regulada. Y finalmente, reserva de actividad. Profesiones que solo ellas pueden realizar esas actividades. Hay algunas profesiones en las que solo ese tipo de profesionales tienen la exclusividad para hacer determinados tipos de actividad. Entonces, estos conceptos hay que tenerlos muy claros porque a veces se mezclan todos unos con otros y se termina, en fin, confundiendo temas, ¿no? Lo que sí es importante, antes de seguir con esto, que tengamos claro que en España y en algunos países, como veremos, hay como dos temas que se solapan completamente. Una es la titulación, es decir, el título que se obtiene en la universidad, y otras son las competencias que se adquieren o la regulación que se obtiene vía, como decía antes, vía administración, esa delegación de competencias. En España viene todo unido, es decir, cuando alguien termina una titulación de ingeniero, por ejemplo, o arquitecto, o abogado, o médico, inmediatamente con la titulación le vienen asociadas todas las competencias. Esto en el mundo no es así. En general hay una parte que es la parte de formación, la parte docente, lo que se estudia, y luego hay una parte que es la parte profesional. Eso es en prácticamente todo el mundo y sobre todo en los países más punteros. Podemos ver aquí existen tres modelos diferentes de sistemas de acreditación o de funcionamiento profesional. Primero es el modelo de licencia profesional, que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Japón. Aquí uno puede estudiar, vamos a hablar de ingeniería, uno puede estudiar ingeniería y le dan el título de ingeniero, y eso, con ese título, pues no puede ir más que, bueno, puede trabajar en una empresa, puede trabajar en donde le contraten, pero ese título no le da ningún tipo de atribución ni de prebendas especiales. Para poder tener esas atribuciones profesionales, ese funcionamiento profesional, que aquí se adquiere directamente, por ejemplo, hacer proyectos, por ejemplo, poder firmar, etcétera, hacer periciales, todo este tipo de temas, que se entiende que eso es un poco lo más complejo de una profesión.
hay que hacer un examen para obtener la licencia profesional. Esa licencia profesional es bastante difícil de conseguir, solamente se consigue un 20% de los que se presentan a esos exámenes, y además es individual y única y exclusiva en general para cada estado, y no existe además correspondencia entre ellos. Es decir, si uno saca en Colorado una licencia de ingeniería civil para puentes, pues ese a lo mejor en Utah no le sirve. En general no existe correspondencia. Es el modelo de esto. Este modelo lo tienen desde siempre, y ya digo que no es fácil de conseguir. El segundo tipo de modelos que existe es el modelo de acreditación, certificación profesional, como en el Reino Unido, Australia y China. Entonces, en este modelo, la acreditación, hablamos siempre de la parte profesional, no la parte docente. Entendemos que todo el mundo que va a ir ahí, o en general, ha obtenido ya una titulación, y eso es la parte docente. Esa es la condición sine qua non, pero no es suficiente. Entonces, en esa acreditación profesional, lo que se hace es, como veremos, evaluar y valorar qué se va haciendo profesionalmente a lo largo de la vida. Y eso tiene una visualización que se corresponde con la experiencia, la formación, en fin, el trabajo que vaya desarrollando cada uno, y esto es lo que sirve un poco de base para poder visualizar cómo evoluciona profesionalmente cada uno. Porque no es lo mismo, claro, aquí uno termina la carrera, hace ingeniero industrial, y cuando le dan el título, pues en teoría puede hacer una central nuclear. Esto no se entiende por ahí en ningún sitio, ¿no? Es igual que uno que es médico, pues al día siguiente puede hacer una operación del corazón. Pues no, esto por ahí no se entiende, Entonces, de alguna forma, hay que visualizar ese funcionamiento y ese comportamiento profesional. Entonces, ese es el segundo modelo, el de acreditación, certificación profesional que tienen esos países. Y el tercero, que es el que tenemos aquí, es las atribuciones y funcionamiento asociado a la titulación. Es el menos evolucionado y el menos competitivo. En general, lo tenemos en España y en América Latina. En el resto del mundo no existe este tipo de temas, sino que en todo el mundo se visualiza pues cómo evoluciona cada uno. De hecho, hay países, por ejemplo Alemania, donde la profesión ni siquiera está regulada, pero si uno quiere ponerse ingeniero en su tarjeta, necesariamente tiene que haber pasado por una cámara. Si no, no puede firmar proyectos, ni puede hacer, o sea, puede trabajar en una fábrica, pero no puede hacer determinados tipos de actividades que aquí entendemos como normales en la ingeniería. Y así en casi todos los países del mundo. Hay países, por ejemplo, donde Francia, por ejemplo, la profesión no tiene ninguna regulación, cualquiera puede hacer elementos de ingeniería, o incluso Gran Bretaña, pero si no se tiene alguna titulación profesional, vamos a llamarle así, lo que es un charter engineer, normalmente el título tiene bastante poco valor, o sea, tiene muy poco predicamento a nivel profesional. Entonces, visto todo esto, con la necesidad de contrastarnos en el mundo y a nivel internacional, porque hoy en día nuestros técnicos, nuestros ingenieros están saliendo al mundo y se tienen que comparar con los ingenieros de otros países, y a la inversa, hay empresas de otros países que vienen a España y también necesitan contratar y contrastar a ver qué tipo de técnicos y qué nivel profesional y de qué categoría tienen los técnicos que van a contratar. Entonces, visto esto, desde las asociaciones, desde los colegios y asociaciones profesionales de la ingeniería de España, se pensó en crear un modelo que no teníamos, pero que, insisto, el resto del mundo sí que existía. Y se planteó qué modelo elegíamos. Para ello se partió de que no se puede hacer todo con solo la obtención del título, es decir, lo que pasa ahora aquí, puesto que no se puede baremar, ni medir, ni hacer nada con eso. No se visualiza tampoco la evolución profesional, no se puede saber si uno está trabajando o no está trabajando, si ha dejado de trabajar y se ha incorporado otra vez al trabajo, etcétera, todo este tipo de cosas que son de una claridad meridiana. Nadie se pondría en manos de un médico que lleve 20 años fuera del mundo de la medicina, pues esto ocurre un poco parecido. Y tampoco no se visualiza la formación, conocimientos y experiencia en el transcurso de la vida profesional. Esto es lo que realmente puede estar ocurriendo hoy en día, ¿no? Se pretende, AIPE, que es la asociación que han creado o que hemos creado varios colegios y consejos y asociaciones de ingeniería,
que AIPE actúa como un colectivo de profesionales de la ingeniería que pretende ser un referente internacional, sobre todo en el mundo hispano, en el cual la calidad y el buen hacer de sus profesionales y entidades certificadas prevalezcan. Además, se pretende mejorar el desarrollo continuado, es decir, que la gente se vaya formando, tenga una trayectoria, mejorar la competencia de los ingenieros profesionales, conseguir la competitividad de nuestro tejido empresarial, puesto que si tienen mejores técnicos, evidentemente las empresas también serán mejores, tener capacidad tecnológica propia, propiciar la capacidad de innovación y fomentar la creatividad. Estos son un poco los elementos fundamentales, ¿no? ¿Qué objetivos pretende AIPE? Pues ser una entidad española privada, independiente, de certificación profesional de ingenieros. Insisto, privada e independiente de certificación. Es una entidad sin ánimo de lucro, aportar valor técnico y científico a la sociedad mediante el fomento y el desarrollo de la calidad de los profesionales de la ingeniería mediante la certificación de competencias profesionales. Veremos un poquitín luego lo que es todo esto. Luego, lograr la promoción mediante la formación, aumentar las capacidades profesionales, contar con un sistema de desarrollo profesional continuo, certificado, medible y evaluable. Los compromisos son la certificación con la participación abierta a todas las partes interesadas, transparencia y colaboración, aportación española en la elaboración de normas europeas e internacionales, certificar personas y empresas confiriendo a los mismos un valor competitivo diferencial, favorecer los intercambios comerciales y la cooperación internacional, gestión orientada a los clientes y a la participación activa de los mismos, impulsar la difusión de una cultura que nos relacione con la calidad, con el trabajo, sirviendo de apoyo a quien busca la excelencia, garantizar la confidencialidad, la prudencia, el rigor, la imparcialidad, la competencia técnica y de gestión y el cumplimiento de nuestro código deontológico. Los valores, la apertura, la calidad en el trabajo, la colaboración, la competencia técnica y de gestión, confidencialidad, ética profesional, imparcialidad, orientación al cliente, prudencia, rigor y transparencia. En definitiva, ¿qué es todo esto? De lo que se trata fundamentalmente es de que a nivel profesional tengamos un sistema que nos permita medir y evaluar cómo crecemos como profesionales, independientemente de la titulación, de las notas y de todo lo que queramos que ha sido el origen de nuestros estudios y de nuestra carrera. Y que eso se pueda visualizar tanto desde el punto de vista personal, porque me crea una trayectoria profesional que me permite ir comprobando y evaluando qué es lo que voy haciendo a lo largo de mi vida profesional, a mi empresa o a la empresa en la que yo trabajo, también le permite ver cómo evolucionan los diferentes profesionales que tiene y a su vez eso transportarlo y extrapolarlo al exterior, incluso desde el punto de vista puramente comercial y también desde el punto de vista del valor que tiene la propia empresa, como su know-how, su conocimiento, y todo eso medible y evaluable por organismos o por un organismo de tipo privado y además establecido. Todo esto tiene un sistema de funcionamiento bastante complejo, con un montón de documentos que rigen toda la temática esta, y además está gestionado por una comisión de garantías que continuamente va revisando y viendo cómo evoluciona el sistema, ¿no? Es un sistema de calidad, vamos a decir. La descripción de nuestro modelo de competencias está basado en estándares internacionales, basado fundamentalmente en la norma ISO en la 17024, que es la certificación de personas. No cumple exactamente, o no nos dan más bien el parabién en la ISO 17024 porque, digamos, la administración, porque esta 17024 no llega a entender, vamos a decir así, completamente los sistemas de ingeniería. Se puede uno certificar en 17024 como soldador o como carretillero, porque son actividades muy específicas, pero la ingeniería es un mundo tan grande y tan diverso que no encaja dentro de todo eso, pero cumple todos los estándares de la ISO 17024. Existen, como decía al principio, dos agencias bajo un solo elemento certificador, que son AIPE y ACUPE, o sea, un modelo. Hay un solo modelo y dos agencias. Normalmente ACUPE, que ya decía antes que era
la Agencia de Cataluña, fundamentalmente, y a la que están también los ingenieros de caminos, y AIPE, que es, vamos a decir, el resto, ¿no?, que aglutinan el conjunto de todas nuestras organizaciones de la ingeniería, prácticamente todas. Hoy en día solamente falta Teleco y Aeronáuticos. Se produce lo que es una evaluación entre pares, o sea, ¿quién evalúa, quién dice qué es cada uno y qué sabe y qué estatus profesional tiene? Pues otro profesional que tiene conocimientos de esa temática y es capaz de comparar y contrastar el grado de nivel profesional que tiene cada uno. Existen varios niveles de ingenieros profesionales, 3, el IPR normal, el senior y el experto, que equivalen a 4 años, 8 años y 16 años de trabajo, vamos a decir, de experiencia y de funcionamiento, ¿no? Y luego hay un seguimiento y trazabilidad a lo largo de la vida profesional, es decir, hay recertificaciones. Esto no es algo que lo hago y ya he terminado, sino que esto es algo que lo hago y todos los años tengo que pasar una evaluación y luego cada 4 años me tengo que recertificar completamente, prácticamente desde cero, con lo cual, pues siempre hay que estar en la pomada, ¿no? O sea, porque en el momento en que uno lo deja, pues ya deja de ser un ingeniero profesional. Lo mismo que ponía el ejemplo ese de la medicina, uno puede ser neurocirujano, 15 años, lo deja, está 10 años dedicándose a la agricultura y cuando vuelve, pues de neurocirujano, pues a lo mejor ya no le queda mucho, ¿eh? Pues esto es un poco lo mismo, esto es un sistema, digamos, en continuo. ¿Qué es? La competencia se entiende como la capacidad de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades en el contexto adecuado. Entonces, la certificación es una prueba de competencia y no meramente una validación de documentos ni una comprobación de experiencia curricular. Esto no es, yo he hecho durante mi vida todo esto y ya está, no. Tiene mucho más, hay que formarse continuamente, hay que trabajar continuamente, es decir, hay que ser un ingeniero profesional. Hay que aplicar criterios de ingeniería en tu trabajo y en tu funcionamiento diario como técnico. El modelo de certificación por competencias profesionales está basado en estándares internacionales, fundamentalmente los Chartered Engineering y el Professional Engineering. Estos son un poco los modelos punteros a nivel mundial. En este caso, el Chartered es el modelo británico, el modelo anglosajón, y el profesional es el modelo americano, ¿no? Deciros que dentro de lo que estamos haciendo ahora, de tomar contacto con otros ingenieros profesionales, puesto que a nivel mundial hay una eclosión muy grande de intentar que todos los ingenieros de todos los sitios, en base a este trabajo que estoy diciendo, que ingenieros están fluctuando desde unos sitios a otros, estamos firmando varios convenios. Desde el contexto del Consejo de Ingenieros Industriales, en este caso, tenemos firmado un convenio con la Orden de los Ingenieros Portugueses. Recientemente firmamos uno también con el KIBI holandés, que estos son Charter Engineer y además tiene un convenio directo con los charter ingleses, con lo cual nosotros también podemos acceder a esos charter, vamos a decir, al charter holandés, que son charter como los ingleses. Y la semana pasada me ha tocado firmar un principio de acuerdo también con los ingenieros franceses. Digo me ha tocado porque no lo he dicho, pero el presidente de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España también soy yo. Bueno, entonces, estamos explorando ahora también con los alemanes, con los italianos, con también varios países de Latinoamérica, Cuba, Colombia, Brasil nos ha pedido que también quieren entrar, la República Dominicana, en fin, que estamos explorando mucho mundo por ahí. Francia hemos firmado, he dicho ahora, la semana pasada he firmado un convenio con ellos, un preacuerdo para entrar en todo este tema. Ellos son unos 2.000 más o menos en Francia y bueno, este es un poco cómo el mundo, digamos, se está globalizando y todos, al final, vamos a intentar que se nos visualice dentro de un contexto, de un modelo que sea visible por las empresas, por las administraciones, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? He dicho, es un modelo de competencias y tal. Bueno, pues básicamente podemos ver aquí todo el mundo
digamos, se asusta, ¿no? Y bueno, y cuando me voy a sacar esto, que me van a examinar de estructuras o de electrónica, o no van a examinar de nada, ¿eh? Te van a examinar, te van a visualizar si eres un ingeniero profesional, punto, ¿eh? Y para ver si uno es un ingeniero profesional no hay que examinarle de estructuras ni nada de esto, ¿eh? Entonces, está basado en esos 5 elementos que vemos ahí de A, B, C, D, E. En primer lugar, optimizar la aplicación de la tecnología. O sea, este campo, entonces, dentro de optimizar la aplicación de la tecnología, tenemos el apartado A1, que es la aproximación teórica a las actividades de innovación y la participación en actividades de innovación. O sea, ¿qué hago yo dentro de este campo? O sea, me aproximo a actividades de innovación, hago temas de innovación, funciono con temas de innovación, participo en actividades de innovación. Eso es lo que se evalúa dentro de este campo A. En el campo B, analizar y solucionar problemas de ingeniería, identificación de oportunidades, desarrollo de soluciones de ingeniería o implementación de soluciones y seguimiento de temas de ingeniería. O sea, lo que se trata es de ver si uno, en definitiva, trabaja en el mundo de la ingeniería, no trabaja en otros mundos diferentes. Entonces, ese es el tema del apartado B. El apartado C, que es el liderazgo técnico, comercial y de gestión. Entonces tenemos la planificación eficaz, la gestión de recursos y tareas, gestión de equipos e individuos y mejora continua. Todos esos son dentro de ese bloque C. En el bloque D, habilidades interpersonales, capacidad de comunicación, presentar y discutir propuestas, habilidades personales y sociales efectivas. Y finalmente, en el apartado E, compromiso con los estándares profesionales, cumplimiento de los códigos de conducta, seguridad en el trabajo, contribución a la responsabilidad social y empresarial y desarrollo profesional continuo. Como veis, aquí hay muchos campos, y en todos estos campos, evidentemente, la mayor parte de la gente no los tiene todos, no está en todo esto, ni mucho menos. Bueno, pues hay que cumplir una serie de mínimos, que luego comentaremos, y en función de esos mínimos es cuando se sabe si alguien es realmente es un ingeniero profesional. A mí a veces me suelen preguntar, bueno, pero y cuando voy a la entrevista, que luego veremos ya, ¿qué me van a preguntar? Hombre, pues ¿qué te van a preguntar? Pues para ver si eres un ingeniero profesional, ¿cómo resuelves tú los problemas de ingeniería? Insisto, no te van a preguntar si sabes calcular una estructura, un pórtico o no sé, una línea de alta tensión. Lo que te van a preguntar es si hay un problema en no sé qué, ¿cómo lo resuelves? Y entonces, pues yo resuelvo pues mirando la normativa, veo qué ocurre, llamo a no sé dónde, hago no sé qué, o sea, qué acciones, en fin, cómo resuelves ese problema. Al final igual tienes que también hacer incluso algún cálculo, pero nadie te va a pedir que lo hagas, sino si tú realmente eres un ingeniero profesional. Si a ti alguien te puede poner delante de un puesto de trabajo de ingeniero profesional y realmente sabes resolver como ingeniero profesional lo que te corresponda. Ese es un poco el planteamiento. En cuanto al esquema general, vemos que primero partimos de un ingeniero titulado, todo el mundo tiene el título universitario, y hace falta, para poder certificarse, la primera vez, aunque hay hay un sistema previo para poder entrar en el IPR, pero bueno, para ya estar certificado hace falta un mínimo de 4 años de experiencia. Si no se tienen 4 años, no se puede obtener la certificación. Después, hace falta lo que se llama las unidades de desarrollo profesional, las UDPs, que hace falta tener como mínimo 200 unidades de desarrollo profesional. Eso hay unas tablas para medir y ahí entra todo. Por ejemplo, esta conferencia que estoy dando yo ahora aquí, pues tiene una medida de unidades de desarrollo profesional, las que le correspondan, ¿no? Yo qué sé, una visita técnica, un montón de actividades, todo eso están tabuladas y entonces hay que ir apuntando todas esas actividades para que al final al menos se tengan 200 unidades de desarrollo profesional. También los cursos que se den, los que se imparten y los que impartes, los tipos de trabajos, etcétera, etcétera. Hay todo un baremo para ver cómo se obtienen esas 200 unidades de desarrollo profesional. Entonces tienes competencias profesionales con evidencias, todo eso tiene que estar evidenciado, no vale que yo estuve allí, a ver, ¿dónde está la evidencia de que estuviste o que lo hiciste, etcétera? Y documentado absolutamente todo, evidentemente. Y luego, a partir de ahí, tenemos el ingeniero profesional registrado, que tiene la actuación profesional, hay un registro de actividades anual, que decía al principio, y una recertificación cada 4 años. O sea, todos los años hay que mandar una documentación, y esa documentación permite que siga uno en el sistema, y cada 4 años, digamos, se hace un reset, y otra vez, prácticamente desde cero, hay que volver a empezar.
Esto es lo que se hace en todo el mundo, o sea, no es una cosa extraña, o sea, que es un sistema que no es baladí, o sea, hay que trabajar. En cuanto a los procesos, tenemos la comprobación documental, la evaluación documental, una entrevista profesional, la decisión y el certificado y registro dentro de los ingenieros profesionales. El proceso es este que vemos aquí, se hace una solicitud, luego nos explicarán cómo es todo esto, ya desde el punto de vista más bajando a, digamos, a la realidad. Solicitud, la comprobación documental, la evaluación documental, la propuesta del panel evaluador, esto lo hace la antena de certificación, nosotros aquí tenemos antena de certificación. Después hay una entrevista profesional que la realizan 2 ingenieros profesionales, en el que al menos uno de los 2 tiene que ser del mismo nivel del que se solicita. Eso se toma una decisión, entonces esa decisión es positiva, se emite un certificado, una especie de título, ¿no? Un registro, y luego ya entramos en lo que comentaba antes, la vigilancia anual y la recertificación. Pues es un poco el circuito que rige el sistema. ¿Qué ventajas tiene este modelo de certificación? Bueno, pues unas ventajas de tipo general son, primero, aplicación de estándares y metodologías internacionales de ingeniería profesional. O sea, que estamos aplicando algo que otros que van por delante pues ya lo han hecho y lo tienen experimentado y funciona muy bien y está muy valorado. La visualización a nivel internacional, porque ya nos comparan con alguien que ellos tienen su plano de comparación, tanto para ir fuera como para cuando las empresas de fuera vienen aquí, también saben con quién están hablando a nivel profesional. Contribuye a aumentar la calidad profesional por tener profesionales cualificados. Cuando uno se va formando y tiene un plan de funcionamiento profesional, pues ese funcionamiento profesional lo hace ir creciendo profesionalmente, tanto a él como a su empresa. Y contribuye a reconocer el nivel profesional y evitar los precios temerarios. Si la gente es buena, pues puede pedir más, vamos a decir en términos económicos, porque aporta más valor añadido. Ventajas particulares para el ingeniero. Hay un reconocimiento nacional e internacional que no tiene el que no tiene esta certificación. Hay un reconocimiento de su cualificación, competencia y experiencia, una visualización en el mundo laboral, un autoseguimiento y programación de su vida profesional y laboral, que es lo que decía antes, uno puede ir creciendo y así lo ve, reconocimiento por sus propios compañeros y organismos profesionales. Estas son ventajas para el propio ingeniero. Y para los proveedores de servicios de ingeniería y empresas, tenemos un aval de cualificación y competencia de su personal, las empresas saben qué nivel profesional tienen sus propios empleados, una mejora continua de sus profesionales medible, evaluable y valorable, un mayor valor añadido para la propia empresa, porque dispone de profesionales más cualificados, y definición y control de las propias carreras profesionales de la empresa. Para determinadas áreas puede definir, como hay en el extranjero, pues que este sea con este tipo de titulación, con este tipo de titulación profesional y con este tipo de planteamiento. Por ejemplo, os diré, en pliegos de condiciones de obras, por decir algo, en los Emiratos Árabes, en Estados Unidos y en muchos sitios, viene el pliego de condiciones y cuando viene, uno de los elementos que vienen las capacidades profesionales o la cualificación profesional para cada uno de los tipos de actuación que tiene que tener cada uno. Entonces pone, por ejemplo, es muy singular, calculista de estructuras, ingeniero, por ejemplo, y sin embargo pone director de planificación de planta oil gas, charter engineer. Entonces, si no se tiene esa cualificación, no puedes acceder al contrato. Y así viene todas las... Entonces, hay cosas que a nosotros nos parecen que son de esto y, sin embargo, fuera no están valoradas desde el punto de vista profesional, y otras cosas, como son la gestión, la organización, etcétera y tal, sí que están muy valoradas. Y pone expresamente, en los pliegos de condiciones lo pone expresamente, charter engineer. Y hay que cumplirlo, claro. Si no se tiene esta titulación, vamos a decir de titulación o valoración profesional, no se puede acceder a ello. Para los proveedores de servicios de ingeniería y empresas, define planes de formación continua para sus profesionales, la evaluación medible de la experiencia, mayor valor comercial de la empresa a nivel nacional e internacional por disponer de técnicos, digamos, mucho más visualizables y de mayor nivel,
Y ventajas en las primas de seguros. Aquí se están consiguiendo ya ventajas sobre el seguro de responsabilidad civil personal del orden del 30% en la prima, lo cual también es interesante. Y básicamente eso es un poco lo que sería la explicación general del modelo, de cómo funciona, y ahora doy paso a Gonzalo para que explique ya con más detalle cada una de las cosas. Yo creo que lo interesante es luego las preguntas que podáis tener, o dudas, o consultas, o lo que sea. Bueno, como os ha comentado Miguel, el modelo es bastante completo y en algunos momentos es un poco complejo, pero bueno, yo lo que voy a hacer es un poco simplificar para que si tomáis la decisión de certificaros veáis un poquito que bueno, al final es más sencillo de lo que parece. Lo que vamos a ver es principalmente los impresos de solicitud que habría que completar, que son estos tres, los FEC 3, 5 y 7, una vez que se presentasen cuáles serían los siguientes pasos. Y finalmente, bueno, pues el coste del proceso y lo que implica ser ingeniero. En algunas cosas ya os ha comentado Miguel, entonces igual pasaré en ese punto un poquito más rápido. Vale, la certificación consta de 3 impresos, que es la propia solicitud de certificación, el registro de actividades profesionales, que es un poco lo de las UDPs que ha comentado Miguel, y finalmente el dossier profesional, donde se desarrollan las competencias. Los 3 certificados van acompañados de una serie de normas donde se explica perfectamente lo que hay que completar. Son normas que bueno, pues están desarrolladas, o sea que todo tiene su explicación. El primero, la solicitud, pues nada, algo muy sencillo, poner los datos personales de contacto y hay que aportar una poca documentación, pues el DNI, el título académico y el certificado de colegiación y el currículum. En esta solicitud lo más importante es indicar qué tipo de IPR se solicita. Ha dicho Miguel que hay principalmente 3, aunque hay 2 más. Uno es el junior, que es para aquellos que tuviesen menos de 4 años de experiencia, el ingeniero profesional registrado normal entre 4 y 8, el senior entre 8 y 16 y el experto con más de 16 años. Luego hay uno que es el IPR en mérito, que sería para aquellos ingenieros profesionales ya jubilados que quisiesen certificarse. Vale, el certificado son estos, nada, pues, sería un certificado, un impreso de 2 hojas, nada, muy sencillito. El siguiente impreso sería el de las UDPs, entonces habría que justificar 200 UDPs en los últimos 4 años. Y hay 6 categorías. La primera categoría, formación convencional, es decir, todas aquellas formaciones de más de 4 horas entrarían en esta categoría. La equivalencia es de 1 hora de formación, 1 UDP. Y no hay límite, es decir, puedes justificar en los últimos 4 años toda la formación que hayas hecho. La segunda categoría sería formación no convencional, es decir, aquellas formaciones de menos de 4 horas o la asistencia pues, a una jornada, a un coloquio o lo que sea. En este caso la equivalencia es de 2 horas de asistencia equivalente a una UDP y se puede justificar como máximo 25 al año. La tercera categoría es la participación, por ejemplo, en una junta de gobierno, en un comité técnico. En ese caso, 2 horas de participación es una UDP y lo mismo, 25 máximo al año. La cuarta categoría sería presentación, es decir, lo que ha hecho, por ejemplo, hoy Miguel, impartir una clase. Si haces una conferencia, únicamente te cuenta la primera vez que lo haces. Y en ese caso, 1 hora de impartición es igual a una UDP. En la quinta categoría sería contribución al conocimiento, es decir, pues escribir un artículo técnico, lo que sea. Ahí, por ejemplo, 4 horas de dedicación sería igual a una UDP y máximo 25 anual. Y la última categoría es para aquellos ingenieros de la profesión libre que desarrollan proyectos. Entonces, en ese caso, hay una serie de tablas que son un poquito más complejas, en donde, pues, según el tipo de documento que hagas, ¿no? Pues si es un proyecto, un informe, una certificación, y según cruzándolo con la temática, pues salen ahí unas UDPs que ahí pone como máximo 50 anual. Lo mismo, para completar este FEC hay una norma que lo explica y lo desarrolla todo perfectamente, qué tipo de actividades, aquí os he dicho las principales, pero para cada categoría igual 5, 6 o 7 ejemplos y las equivalencias.
En esta tabla, por ejemplo, se resume un poquito pues, las equivalencias. Por ejemplo, en las contribuciones al conocimiento he comentado lo de edición de artículos de opinión, pero por ejemplo ahí pone desarrollo de códigos y normas publicadas, 1 hora 1 UDP, escribir un artículo son 5 UDPs y máximo 2 artículos al año, y revisión de artículos de terceros, pues 2 horas de dedicación, 1 UDP, pues para que veáis que hay un poco. Muy importante y fundamental en este aspecto, todas las UDPs que se presenten tienen que ir acompañadas de evidencias, que es un poco lo que ha dicho Miguel. La formación, pues bueno, el diploma de asistencia o de certificado de aptitud que te den en el curso. Formación no convencional, una jornada, pues habría que ponerse en contacto con la propia entidad que ha organizado la jornada para que te diese un certificado de asistencia. O si es una reunión técnica, pues quien organiza esa reunión, pues por ejemplo nosotros con Miguel lo que hacemos es al final de año, como colegio, elaboramos un certificado donde decimos que Miguel ha asistido a no sé cuántas juntas de gobierno de 3 horas y al final para que él luego cuando lo presente pues justifique que ha asistido ese número de horas. Cuando es, por ejemplo, presentaciones, pues la propia presentación o una justificación de la entidad donde se tiene lugar. Si es un artículo, pues es el propio artículo publicado en una revista, en un periódico, donde sea. Y en la actividad profesional, pues las portadas de los proyectos. Bueno, pues algo que se justifique que eso ha tenido lugar. Bueno, el impreso pues tiene esta forma donde se pone la fecha donde ha tenido lugar, la descripción de la actividad, la entidad que la ha impartido, las UDPs y luego aquí un poquito una justificación. Que sepáis que en la certificación inicial, que hay que conseguir 200 UDPs, puede pasar que tengas 600, ¿no? Porque has hecho un máster o lo que sea. Las UDPs se pueden aplazar durante 2 años, es decir, si tú al principio pues, bueno, pues justificas todo lo que tienes, pero por ejemplo, si te sobran, lo que has hecho los 2 últimos años lo puedes aplazar. Entonces es algo que puedes tener ahí un remanente de UDPs. Pero bueno, conseguirlas es fácil. Al final, lo que ha dicho Miguel, una vez al año hay que hacer una vigilancia anual donde hay que justificar 50. A nada que rasques un poquito, pues a nada que has hecho un curso de 20 horas, asistido a alguna jornada, conferencia, bueno, al final salen sin problemas. Y por último, habría que completar lo que es el dossier profesional, que es lo que ha comentado Miguel. El dossier tiene diferentes secciones. La principal es la parte de las competencias profesionales. Entonces, en cada competencia también hay un documento donde se explica perfectamente cada uno y, por ejemplo, aquí te dice aproximación teórica a las actividades de innovación. Por ejemplo, la realización de un máster, de un MBA, por ejemplo, justifica que tú ya ese ámbito lo has abordado. Luego, el participar en el desarrollo de un producto, en el diseño de no sé qué. Pues bueno, todo eso al final son cosas que podemos hacer en nuestro trabajo y luego habría que ver un poquito dónde encajarlas. En este aspecto es muy importante que para ser ingeniero normal, IPR normal, IPR senior, IPR experto, hemos dicho que es en el número de años, pero también hay que cumplir las 200 UDPs cuando te certificas y el tercer aspecto que es los niveles de competencias, es decir, un nivel de competencia 1 es aquellas actividades que desarrollas con supervisión, que son tareas básicas, y responsabilidad nula. Pues ese tipo de actividades que puede ser pues las que un recién titulado entra a trabajar en una empresa, por lo que empiezas a hacer al principio. El nivel 2 es actividades en variedad de contextos, supervisión en situaciones complejas y autonomía. Bueno, pues las que vas desarrollando cuando vas creciendo un poquito profesionalmente. El nivel 3 es actividades en contextos complejos, gran responsabilidad y autonomía y supervisa el trabajo de otros, pues puede ser el claro ejemplo de un mando intermedio. Y finalmente, nivel 4 es actividades con amplia gama de contextos complejos, autonomía considerable y desarrollo a otras personas. Es decir, alguien que opte al nivel de IPR experto, aparte de tener más de 16 años, tiene que tener al menos una competencia de nivel 4, 3 competencias de nivel 3 y una de nivel 2. Entonces, ¿eso cómo se ve? Se ve en la entrevista profesional, donde cuando se presenta el dossier del candidato se intenta ver, ¿no?, rascar de que lo que pone él pues se equipara con alguna de uno de estos niveles. El documento pues, bueno, pues tiene esta forma, pues habría una sección por cada una de las 18 que hay, luego habría que aportar el organigrama para situar al candidato en la organización y ver cuál es su nivel de responsabilidad. Luego un poco hay que hacer un plan de acción, ¿no? Pues es que es muy sencillito, pues ver dentro de 6-12 meses dónde te ves, de 1 a 2 años y de 2 a 4 años, para que lo que ha dicho Miguel, ¿no?, un poco te vayas trabajando o preparando tu desarrollo profesional.
Luego, patrocinadores, pues bueno, hay que dos IPRs que ya tienen la certificación, pues tienen que avalarte, digamos. Y luego tú tienes que hacerte una autoevaluación de que las competencias que has puesto, pues identificar en qué nivel estás tú. ¿Para qué? Para cuando tenga lugar la entrevista personal sea más fácil, digamos, calibrar y evaluar. Muy bien, ya tenemos los 3 impresos y los presentamos a la antena de certificación, que como ha dicho Miguel, pues AIP es un modelo descentralizado donde la asociación delega en diferentes antenas, que somos los colegios profesionales, pues todo el desarrollo y digamos la implementación del modelo. Cuando se tienen esos 3 documentos, se presentan a la antena y se revisan que documentalmente está todo y que se ha completado todo perfectamente. Si falta algo, pues se pone una pequeña incidencia para que se solucione y si no, pues se da como apto. Una vez que está como apto, se forma un panel evaluador, que es coger a 2 ingenieros profesionales ya evaluadores y se concerta una entrevista. Aquí, por ejemplo, en el colegio tenemos a 3 evaluadores que son Miguel, Elena y yo, que somos los que cuando haya candidatos pues son los que evaluaremos. Bueno, aquí estamos 3. En Guipúzcoa están 2 evaluadores y en Álava 2. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un acuerdo con ellos para que los ingenieros que se certifiquen desde el colegio se evalúen con otros evaluadores que no seamos nosotros mismos, pues un poquito por independencia, ¿no? La entrevista pues es de media hora, donde se intenta ver que lo que ha comentado el candidato pues es cierto. Una vez que la evaluación ha tenido lugar y ha sido positiva, el candidato firma un documento que es el código profesional del ingeniero IPR, en donde se definen las normas básicas de conducta profesional, es decir, una especie de código deontológico. Y finalmente ya se emite el certificado y ese candidato pasa a ser ya ingeniero IPR y registrado con un registro oficial. ¿Cuál es el coste del proceso? Vale, el coste la certificación inicial tiene un coste de 200 más IVA, que parte va para la antena de certificación y parte va para IP. Durante este año y el próximo, el compromiso del colegio es intentar fomentar y promover el modelo. Lo único que se cobraría sería la parte que va a IP, es decir, pues nosotros como antena, digamos, renunciamos a ese importe para favorecer y que, bueno, pues que la gente se anime a certificarse. Una vez que se tiene ya la certificación, ¿cuáles son, digamos, los compromisos, ¿no? Pues bueno, es un poco, el certificado tiene una validez de 4 años. Una vez al año hay que hacer una vigilancia anual, que no hay que hacer todo. Lo único que hay que presentar una vez al año es, pues en vez de la solicitud de certificación, una solicitud de vigilancia anual, que es un impreso muy sencillito, como este. Y luego hay que completar las UDPs, que hay que justificar al año 50, en cualquiera de las categorías. Y al final del 4º año hay que recertificarse, que eso es, pues bueno, las 200 UDP son las que se han ido aportando cada año y sí que hay que volver a presentar el dossier profesional. Pero bueno, lo que más cuesta es hacerlo la primera vez, que te cuesta un poquito, pues bueno, pues identificar todas las tareas que haces y colocarlo en cada línea de competencia. Y esto es básicamente al final, pues bueno, pues el paso inicial son los 3 impresos y a partir de ahí ya nosotros como antena vamos de la mano del candidato pues para ayudaros en todas las dudas que tengáis, en buscar, ayudaros a identificar las UDPs, las evidencias y todo eso. Y no sé si tenéis alguna pregunta respecto a esta parte o la anterior. Sí, en este, por ejemplo, esto está en la norma 1001, ¿no? Que es requisitos de registro. Entonces aquí, por ejemplo, voy a leer uno que es, por ejemplo, para ingeniero profesional registrado experto, hace falta, los candidatos habrán de acreditar una experiencia profesional de 16 años. En los años intermediamente anteriores a la solicitud, es decir, los últimos 16 años haber acreditado, eso es. Vale. Luego, respecto al desarrollo profesional continuado, haber realizado 200 UDPs en los últimos 4 años. Eso tampoco habría problema. Vale. Y por último, en la evaluación de competencia, en la entrevista, acreditar como mínimo, o que los evaluadores detecten como mínimo una competencia de nivel 3, perdona, de nivel 2, 3 competencias de nivel 3 y una competencia de nivel 4. Es decir, Y ese es mi interrogante. eso es, pues por ejemplo, una competencia de nivel 4 hemos dicho que son que esta persona desarrolla tareas complejas y desarrolla, por ejemplo, a personas. Es decir, si tú en tu puesto de trabajo a una persona o en un área tú desarrollas a una persona, ya estás justificando que en ese... Sobre todo la autonomía con la que uno desempeña el trabajo.
Saca un supervisor, si tiene que pedir permiso, o es él el que... Eres directivo, no soy directivo. Y eso es la Y la propia... estructura de mi empresa no tiene esa... ¿no? Yo, cada caso tiene su casuística particular, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero está claro. ¿Llevas más de 16 años? Si quieres certificarte como experto, ¿llevas más de 16 años? Vale, pues si llevas más de 16 años ya puedes optar, condición 1. Condición 2, en los últimos 4 años tienes más de 200 unidades de desarrollo profesional en la línea que hemos comentado, ¿no? O sea, te has formado, o sea, con evidencia, en fin, todo ese tipo de cosas, vale, perfecto. Pues todo eso va. Y luego llega la parte que dices, bueno, ¿y yo a qué me dedico? Pues hombre, tú puedes estar en un laboratorio, por decirte algo, o puedes ser el director general de una empresa, o puedes ser un mando intermedio y tal. Entonces, lo que se está buscando es que tú tengas autonomía y capacidad de decisión en tu trabajo, es decir, que seas capaz de transmitir a terceros esos conocimientos y ese funcionamiento como ingeniero. Eso es lo que se trata. Sí, digamos que mi labor profesional no se enmarca exclusivamente en lo que es la empresa, sino que tiene otras cosas, ¿no? Exacto, sí. Sentido. Puede ser comercial, puede ser lo que sea. No. Oh. Yo trabajo de ingeniero en electrificaciones Lumen. Sí. Pero además hago otras cosas y además ayudo a estudiantes y además... Perfecto, pues perfecto. Todas estas dimensiones que están fuera de la empresa... Bueno, pues pero eso es justamente lo que estaba diciendo antes, que eso es un ingeniero profesional, porque un ingeniero profesional es el que goza de todas esas dimensiones, o de una parte importante de esas dimensiones. Uno que no es profesional, vamos a comparar un poco dos niveles absolutamente diferentes, ¿no? El ingeniero profesional, que es lo que estamos comentando, que es capaz de proporcionar a terceros conocimientos, de hacerles seguimiento, de tener criterios de evaluación, criterios de colocación. Dices trabajas en Lumen, pues estás haciendo algo de tipo eléctrico, tienes criterios para poder discernir entre una instalación y otra, o sea, todo este tipo de cosas están haciendo que tú seas un ingeniero profesional en ese sentido, sin ningún problema, vamos, Cosa que no tiene un recién egresado, porque un recién egresado igual le da a poner una luminaria de sodio que de mercurio, que de no sé qué, no sabe lo que es el grado de protección IP, no sabe, tampoco sabe transmitir a terceros, no sabe dirigir equipos, sabe, sí, coger cosas de un sitio y llevarlas a otra, o sea, que por poner 2 ejemplos un poco así casi como opuestos, ¿no? Entonces, en esa evolución profesional es en la que se sitúa cada uno. No se pretende que los ingenieros profesionales expertos sean todos los directores generales de las empresas, ni muchísimo menos. Se trata de que seas un ingeniero profesional experto, cada uno en su materia y en su campo y en su área. Pero tienes que gozar de toda esta serie de cosas. Imagínate que llevas 25 años trabajando y todos los años que llevas 25 trabajando, lo único que has hecho en tu vida ha sido calcular cimentaciones. Pues no eres un ingeniero profesional, porque ni has transmitido ni nada, serás un calculista fantástico de cimentaciones, el mejor del mundo, pero como ingeniero profesional no eres un ingeniero profesional, no te has desarrollado como ingeniero en el cómputo global de lo que es la ingeniería, eso es lo que nos referimos. O sea, el ingeniero tiene que ser algo más global. No lo he dicho antes, en el mundo anglosajón y americano, etcétera, y tal, sí que los charter engineers son por especialidad, es decir, uno puede ser de puentes, otro puede ser de electricidad, otro puede ser de no sé qué y tal. Aquí no, aquí lo que hemos optado de momento es porque sean ingenieros, vamos a decir, generalistas, los de todas las titulaciones. Para eso definimos 10 competencias, 10 competencias tipo, y de las 10, 6 entendemos que tienen todos los ingenieros, me da igual que sea de caminos, naval, agrónomo, industrial, lo que sea, todos tienen que saber conocimientos científicos con cierta profusión, todos tienen que saber matemáticas, física, química, no sé qué, todo este tipo de cosas, y así se definieron 10 competencias. Y de las 10, 6 son comunes a todas las ramas de la ingeniería, y otras 4 son específicas de cada una de las ramas. Los navales igual, por ejemplo, hacen, yo qué sé, vibraciones y sistemas de propulsión de buques, ¿no? Pues nosotros no, nosotros hacemos igual electricidad, electrónica, mecánica, mecatrónica, los agrónomos, pues zootecnia y fitotecnia, o sea, cosas de este tipo que son luego más específicas de ellos, ¿no? Pero el IPR es común para todos, de hecho, un IPR de agrónomo es igual que uno de industrial, que uno de naval, por decir algo.
No sé si te he contestado o... Sí. O sea, que si tienes esas condiciones, y otra cosa que también puedes optar directamente al nivel que tienes, no hace falta que pases primero por el nivel de 4 y luego al de 6, eso es el que viene desde abajo, ¿no? Pero uno que lleva 20 años trabajando puede optar directamente al nivel de experto, directo. Sí que me gustaría comentaros que esto es una oportunidad de oro. Quizás, no sé, como este país es un poco especial y singular, yo creo que es una oportunidad de oro que nos hemos generado a nosotros mismos y que incluso lo hemos hablado con la Administración y lo ven con unos ojos muy buenos, ¿no? Porque ven que el mundo funciona así. Y para nosotros como profesionales es una oportunidad de oro meterse en este carro desde ya, desde el minuto cero. Esto lleva 4 años. Bueno, de hecho yo mañana me voy a recertificar la primera vez, los primeros 4 años, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy interesante porque, como decía, como hoy en día el mundo es una aldea global y cada vez vamos y venimos más por todos los sitios, pues es una forma de que nos puedan valorar. Si tú te pones en tu título, pones Charter Engineer, cuando vayas a Finlandia saben lo que eres. Ahora, tú pones, yo soy ingeniero industrial o ingeniero agrónomo, tal. No saben, porque allí el concepto de ingeniero no es como aquí. El ingeniero es... De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, hay 3 niveles de ingenieros. El ingeniero, vamos a decir, el máster, el ingeniero grado y el ingeniero de FP. Vamos a decir. Y además, en muchísimos países, la palabra ingeniero ni siquiera está reservada a nadie. O sea, uno que cambia neumáticos puede ser ingeniero de ruedas. No está reservado a nada, porque no está reservado a ninguna titulación ni nada. Eso, sin embargo, cuando tienes la prebenda profesional, si te ponen Charter Engineer o Professional Engineer, todo el mundo entiende lo que es. O sea, en el mundo todo el mundo lo entiende. Por eso yo os animaría a que lo hagáis, porque es una oportunidad única, para entrar además desde el minuto cero. Porque en Gran Bretaña, los exámenes de los Charter Engineer son en polideportivos, digamos, miles de personas examinándose y en plan a fondo, y vamos, y suspende mucha gente también. Y en Estados Unidos, ya os he dicho, no pasa más allá de un 20% en las licencias, que eso es otra cosa, lo que tienen ellos. Sí, mira, te digo, hay una página que está al final de esto, que es la página de AIPE, y ahí hay uno de los puntos que vienen, es el nivel, o sea, todas las personas que están certificadas y el nivel que tienen. Eso se actualiza permanentemente porque lo que dan es, se da un título, vamos a decir, un título dicho así de una forma coloquial, ¿no? Entonces se puede ver ahí, si lo puedes sacar, y bueno, y hay gente que se recertifica y gente que no se recertifica. El que no se recertifica se queda fuera del sistema, está claro, y eso se visualiza, evidentemente, se visualiza, sí. De hecho, bueno, ya digo que esto es una cosa nueva, lleva 4 años, estamos ahora, en España estamos del orden de 80 y tantos, me parece, alrededor de 80 y tantos, ¿no? En Italia ha empezado hace poco, ya hay 15, en Holanda pues debe haber como unos 50 o algo así, o sea que es una cosa que está, salvo los ingleses, que ahí sí que tienen un montón, y los norteamericanos que sostienen su licencia, etcétera y tal, en el resto de países esta es una cosa que es como muy novedosa, ¿no? Novedosa en el sentido que no se ha hecho nunca. Entonces, esto sí que se visualiza y para las empresas es un tema muy importante, claro. Yo en todas mis firmas va ingeniero profesional, en todas. Es curioso porque en un trabajo que, como anécdota, que nos llamaron de Nigeria, cuando pusimos esto de ingeniero profesional nos pidieron la documentación. Sí, lo he dicho un poco antes, estamos ahora haciendo convenios, firmando convenios, porque ya digo que es una eclosión que se está produciendo en todo el mundo, entonces salvo los americanos que tienen su propia licencia, y Canadá que también tiene su propia licencia, y eso es otro mundo un poco diferente, ya lo he explicado, estos no son por competencia, sino que es un examen directamente, porque Estados Unidos, por decir algo, y Canadá, pero por ejemplo en Estados Unidos, tú estudias la carrera de ingeniero X, y dependiendo de qué universidad la estudies, la carrera tiene un valor o tiene otro. O sea, si tú estudias ingeniero en el MIT o en Stanford, pues tiene un gran valor. Si lo estudias en la universidad de no sé dónde, no quiero poner nombre X, que es de 8ª categoría, pues tiene mucho menos valor. Pero los dos ingenieros van a ir a trabajar al mercado, los dos. Si eres abogado de Harvard, tendrás un sueldo de 100, y si eres abogado por la Universidad de Cizur,
pues tendrás un de esto de 2. Entonces, pues esa es un poco la historia. Entonces, dependiendo de dónde vengas, como eso no tiene un valor de mercado más que el que quieran darle las empresas y tiene que tener algún tipo de comparación, cuando la gente saca la licencia, que en ese caso es un examen, dependiendo de qué universidad vengas, si hay 10 exámenes, si vienes de Stanford a lo mejor tienes 7 convalidados y solo haces 3, pero si vienes de la universidad de no sé dónde, tienes que hacer los 10 o 9. Entonces, en ese caso es un poco diferente. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es ahora firmar convenios, lo he dicho antes, explorando y firmando convenios con gente que sea un poco como nosotros. He dicho que hemos firmado con el Kiwi holandés, que estos a su vez lo tienen firmado otro con el charter inglés, que es un poco el referente a nivel mundial fuera del mundo americano, vamos a decir, ¿no? Entonces, digamos que nosotros hace esto, ¿no? Nosotros tenemos con este tiene con este, nosotros de momento no tenemos con este, pero nosotros ya podemos solicitar charter engineer. Ellos también pueden solicitar nuestro IPR, los holandeses, ¿no? Entonces podemos tener ese paso entre unos y otros. Y estamos explorando con otros países, ya lo he dicho, con Francia hemos firmado la semana pasada el primer protocolo y con otros también estamos haciendo, que os he dicho, con la Orden de Portugal, eso más a nivel del Consejo, pero también estamos en todo esto. Y con otros estamos explorando porque hay países que nos han pedido que quieren entrar en todo este tipo de sistemas, pero lo estamos analizando. Sobre todo hay países en el mundo latinoamericano que, claro, la ingeniería no es como la nuestra. Pues, no sé, hay las materias que se estudian en ingeniería, uno las mira y dice, bueno, ¿estos son ingenieros o qué es esto? Dicho así un poco como de esto, dice, bueno, este estudia ingeniería y pone corte y confección. Esto no sé, o psicología de la competición, no sé, es que no son equiparables a nosotros, entonces hay que hacer un filtro, porque claro, el modelo tiene que tener su cierta consistencia y coherencia, pero sí, estamos en eso, estamos en todo eso, entonces ya digo que es una cosa incipiente, pero por eso el éxito estará también en manos de todos nosotros. Si nosotros somos capaces de darle vida, fantástico, porque controlaremos nosotros nuestro propio mercado y el mercado de todo esto. Si no, pues si empiezan a pedir el charter inglés, pues tendrás que ir a Inglaterra y sacarte el charter allí, o que vengan ellos y te examinen aquí. O sea, que es una forma que lo hemos hecho las propias organizaciones profesionales con nuestra propia idiosincrasia de ingenieros de este país. Esa es un poco la idea. Creo que es una muy buena oportunidad. Mira, en estos dos países, por ejemplo, la profesión, en Dinamarca no sabría decirte exactamente, pero creo que funciona parecido o igual, pero en Alemania sí. En Alemania la profesión no está regulada. O sea, tú haces la carrera de ingeniero y eres ingeniero y te vas a trabajar a una empresa y te contratan como ingeniero, pero sin más, no. Se habla de profesión regulada fundamentalmente cuando te dedicas a trabajos que tienen firma, es decir, que tienes responsabilidad personal. Vamos a decir, proyectos, direcciones de obra, informes, periciales, etcétera, todo esto, ¿no? En estos países, en Alemania, en Dinamarca no sé decirte exactamente, pero me parece que funciona muy parecido a Alemania. Insisto, no está regulado, pero si quieres hacer trabajos que tengas firma y por tanto tu profesión tiene valor, porque si no tu trabajo pues es como el de un técnico muy especializado o con muchos conocimientos, pero dentro del contexto de laboral normal de una fábrica, vamos a decir, ¿no? Si quieres salir de eso y hacer trabajo puramente de ingeniería, tienes que pasar por una cosa que son las cámaras, y las cámaras son como los colegios profesionales aquí, como lo nuestro, y para poder entrar ahí hay que hacer una cosa de este tipo, no entra cualquiera, y esos son los únicos que pueden poner en su tarjeta ingeniero, o en la puerta de su casa. Que es con los que firman los proyectos. O sea, en Alemania, si quieres hacer trabajo profesional con firma, no trabajo en una empresa, sino trabajo con firma, tienes que estar en una cámara de ingenieros. Y para hacer una cámara tienes que entrar en un sistema de este estilo. No, yo creo que es indistinto, o sea, es indistinto. El que se dedica a la profesión libre, hoy aquí ya he dicho que, claro, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, con el título te viene todo. O sea, el regalo viene completo. Te dan el título y con el título te dan todas las prebendas de firmas, de todo lo que tú quieras, ¿no? Y claro, otra cosa es cuando vayas por allá afuera, por eso no te reconocen.
o no te reconocen en todos los sitios. Entonces, lo que sí es importante, yo entiendo que si eres de la profesión libre, te puede venir muy bien, porque es un reconocimiento a que tú te estás formando y estás creciendo continuamente como profesional. Te estás haciendo acciones que estás haciendo que cada vez seas un profesional mejor como profesional, con lo cual eres diferente de otro que no lo hace, que no se forma, que no hace tal. Eso desde el punto de vista de la profesión libre. Desde el punto de vista de una empresa, pues te diría casi 3/4 de lo mismo. Si tú resulta que en la empresa también estás creciendo como profesional, y no hablo solo como profesional desde el punto de vista del trabajo profesional de tu empresa, sino de otros contextos que pueda tener, pues te podrá permitir dentro de tu empresa llegar a puestos, a lo mejor, que no llegarías si no tienes este tipo de línea de conducta, vamos a llamarla así, ¿no? Profesional. Si tú te estás preparando y vas a cursos y haces presentaciones y tal, y al final estás adquiriendo un carácter de directivo, pues tendrás muchas más posibilidades de llegar a puestos de dirección porque tienes una capacitación diferente del que no está haciendo eso. El que no está haciendo eso, pues si, hombre, si es muy bueno y tiene suerte y es amigo del jefe, pues a lo mejor lo hace directivo. Pero el otro se está formando y entonces la propia empresa está visualizando qué hace cada uno de sus empleados. Entonces, por eso entiendo que desde los dos puntos de vista es interesante. O sea, si tú quieres crecer como profesional, pues lo lógico es que te plantees un currículum profesional. Y esto es lo que te ayuda a tenerlo y además que sea medible, evaluable, analizable y visible por terceros, ¿no? Tiene que ser formación relacionada con el mundo profesional de la ingeniería. Sin más, formación primeros auxilios, no, porque no está relacionado con la ingeniería. O sí, porque puedes trabajar. Tú date cuenta que las dos condiciones fundamentales, yo lo digo siempre en las conferencias y esto que me toca, ¿qué es lo que proporciona un ingeniero a la sociedad? Fundamental. Dos cosas, fundamentalmente dos cosas: seguridad y progreso. Donde no haya ingenieros no habrá ni seguridad ni progreso. Es lo que le pasa a los países del tercer mundo. Donde hay ingenieros habrá seguridad y progreso. Entonces tú me estás diciendo, ¿y el tema de protección tal? Pues sí, porque eso es seguridad. Y en un momento determinado, dentro de una fábrica, de una empresa o dentro de la profesión libre. En la profesión libre estudiamos temas de accesibilidad, bueno, hay una normativa dentro del código técnico que es la SU, seguridad de utilización. Y ahí puede entrar perfectamente todo este tipo de cosas. Puede, claro, si lo que estás estudiando es una cosa rara, pues no lo sé, pero en general, todo lo que sea formación que favorece tu contexto profesional es valorable. Hombre, yo entiendo que si entras en el sistema, cuanto antes entras en el sistema, mejor, claro, ¿no? Lo que dices es que te planificas... Sí, porque ya vas siguiendo... Pero en cuanto a exigencias, no. No, o sea, si tú ahora llevas 20 años trabajando y tuvieses todas las prebendas que tiene el sistema, entrarías directamente como experto. O sea, en realidad todos los IPRs son igual, lo único que se hace una separación de niveles porque si luego te vas a evaluar tú y eres, por ejemplo, senior, pues en la evaluación tiene que haber alguien por lo menos de tu mismo nivel. Pero bueno, los IPRs son los mismos en cualquier categoría. La entrevista, que ya os digo que es una entrevista, pues como lo que estamos teniendo aquí, no os penséis que es una entrevista de un examen ni nada de esto, es una entrevista absolutamente coloquial, no sé cómo deciros, ¿no? Hay dos personas, uno va apuntando, el otro tal, ¿no? Y bueno, se le va preguntando, bueno, ¿tú qué haces en tu vida? Y vas contando, ¿y cómo harías esto? ¿Y cómo harías lo otro? Y, en fin, es una cosa como muy coloquial, no es una cosa muy estructurada y organizada y con un test ni cosas de estas, no, es una cosa... yo tengo mañana y la tengo aquí. Vienen de fuera, sí, viene uno de Donosti y otro de Vitoria, vienen, sí. O no, aquí vienen ellos, aquí, depende de... Sí, eso vienen ellos y ya está. Igual que de aquí luego vamos nosotros a otros sitios, ¿no? Yo he hecho entrevistas en Madrid también. Cuando me toca ir a Madrid, pues voy a Madrid y entrevisto con otro. También hay...
Sí, ahora viene una de Cantabria que lo va a hacer mañana aquí también. Digamos que no tienes un título, pero tienes una perspectiva de camino que el que te vaya a contratar, el presunto contratador, vamos a decir, tendrá que evaluar, claro. Entonces, yo no sé, yo por ejemplo como empresario, cuando voy a contratar a la gente, pues lo que menos me fijo, o sea, las empresas no contratamos titulados, contratamos profesionales. A mí me importa, entre comillas, menos qué tipo de título tiene este ni el otro ni el de más allá. Me importa, pero dentro de un contexto. Yo lo que busco es gente que resuelva una temática determinada. Entonces, contratamos profesionales y esto es de lo que se trata. Entonces, si yo veo, yo por ejemplo, como contratador, pues te llegan los currículos, yo tengo montones de currículos encima de la mesa de todo tipo, y llegas allá y ves, y todo el mundo, todos son parecidos. O sea, unos tienen mejores notas, otros peores notas. En fin, todo aquello, pero eso no dice muchas cosas, pero a lo mejor hay elementos francamente singulares. Dice, fulanito de tal, en el verano ha trabajado de socorrista en las piscinas, ha trabajado de reponedor en una gran superficie, ha trabajado de no sé qué ha hecho, y además es del club no sé cuál, y además es del club no sé cuál. Entonces estás viendo que esa persona tiene un sustrato debajo, que es una persona colaborativa, que es una persona que se relaciona, que es una persona que tiene una serie de condiciones que otro que no tiene eso no las tiene. Entonces, claro, estás viendo que debajo de eso hay algo. Pues esto pasa un poco parecido, ¿no? Si alguien entra en el sistema desde el minuto cero, estás viendo que hay una cierta preocupación por la profesión, por crecer, por subir, da un tufillo a qué se pretende, ¿no? O sea, bueno, cuando uno va a contratar, yo muchas veces vas a contratar a la gente que está en el otro lado de la mesa, que es difícil, el que está en el otro lado lo pasa muy mal, yo tranquilo que no pasa nada, o sea, porque todo el mundo le parece que le vas a examinar de lo que hablamos, de estructuras y de cosas, que no te va a preguntar nada de eso, que además ya sé que no sabes nada, o sea, que un poco, ¿eh? O sea, que eso, tranquilo, y sin embargo, estás mirando pues muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, lo que hago yo, ¿no? Otros harán otras cosas. Yo, pues estás mirando si la persona está así, si está así, si está así, si está así, si te mira, si no te mira, si lo que le dices lo ve cerca o lo ve lejos. O sea, estás viendo mucho más las actitudes que está teniendo con respecto a lo que le estás hablando, que igual estás hablando de fútbol. Y dice, si me van a contratar de ingeniero, ¿qué tiene que ver aquí el fútbol? Sí, pues es que hablándome de fútbol me estás diciendo quién eres. Y hablando de ingeniería, ya sé que no me vas a decir mucho. Digo, hombre, alguna pregunta le dices de ingeniería, ¿no? Y a mí me gusta siempre preguntarles... Sí, yo a mí me gusta siempre preguntarles, cuando vienen de ingeniería industrial, les dice, oye, explícame como a la tía María, dime por qué da vueltas un motor eléctrico. Y no me lo dice prácticamente nadie. Pero como para la tía María, ¿no? No me digas fórmulas ni cosas raras y tal, ¿no? Porque en las escuelas nos inyectan una enfermedad, yo lo digo muchas veces en las escuelas, a los profesores y tal, digo, es que inyectáis una enfermedad que luego a veces a mucha gente no se le quita nunca, que es la formulitis. En vez de que todo se resuelve con fórmulas, no, se resuelve con la cabeza, las fórmulas no son más que un apaño, ¿eh? Pero enseguida la fórmula, bueno, dime cómo da vueltas un motor eléctrico. Y a lo mejor ha hecho un alternador, ha hecho un proyecto de un alternador, pero no sabe por qué da vueltas, no sabe que hay una cosa que es el flujo variable. O cosas de este tipo, ¿no? O explícame cómo funciona, qué es la resonancia, pero como para la tía María. Es un poco diferente. El Project Manager es para dirección de proyectos. Entonces, la dirección de proyectos es una dirección y gestión de proyectos. A ver si te pongo un ejemplo que pudiese entenderse fácil, ¿no? Imagínate que vamos a hacer una planta de oil gas, una refinería. Entonces, dentro de la ejecución de la refinería hay todo un elenco de responsabilidades y de profesionales. Hay unos de civil, de estructuras, de electricidad, en fin, de todas las historias, ¿no? De gestión, de telemática, de piping, de mil historias, ¿no? Pero alguien tiene que coordinar todas esas especialidades, ¿eh? Y el que coordina todas esas especialidades, alguien que sabe leer todos esos, es el director de orquesta, vamos a decir de alguna manera, ese director que toca con el flautista y con el del bombo, ese es el PMP, es el Project Manager.
Aquí esto es una visión diferente, ¿eh? Esto no se trata de que gestiones como project manager toda una orquesta. Lo que se trata es de determinar si tú eres ingeniero profesional. Y tú puedes ser ingeniero profesional dentro del mundo de las estructuras, dentro del mundo del piping o dentro del mundo de la gestión del PMP. Tú puedes ser un PMP perfectamente profesional o puedes no serlo, lo normal es que lo seas, ¿eh? Pero también puede ser, uno de los elementos parciales puede ser un ingeniero profesional, porque estás en una de las áreas y diriges el área, gestionas, organizas un poco todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Son dos conceptos distintos, ¿eh? More or less, unas 30 horas. 30 horas. Una persona normal, unas 30 horas, ¿eh? Te puede costar 30, 20, 40 o 70, pero en todos estos modelos de certificación, y los modelos ingleses y tal, se habla de 30, 40 horas preparar la primera vez, ¿eh? Porque luego lo que hay que hacer es que cada vez, o sea, y esto es una de las cosas que tenemos en cartera, desarrollar algún sistema de tipo informático o similar, de forma que las antenas o tú mismo puedas tener esas evidencias que vas haciendo continuamente, las vayas apuntando y se conviertan en un hábito de vida en tu vida profesional. Es decir, que si tú ya has venido aquí y has estado 2 horas, pues cuando vayas a tu casa, lo mismo que metes la contabilidad, o que metes no sé qué, o que metes no sé cuál, o parte de trabajo, pues metes 2 horas en el Colegio de Ingenieros en una conferencia de ta, pam, pam, ya está. Pides la evidencia, en el colegio te darán un certificado y esa ya la tienes. Y así, conforme vas haciendo cosas, las vas echando dentro de ese cesto y cuando llega el momento de certificarse, pues es darle a un botón y ahí lo tienes todo. Claro, la primera vez, como no lo hemos hecho nunca, te quiero contar lo que me costó a mí, no te quiero ni contar, ¿eh? Es una locura. Pero la primera vez es la primera vez, es como todo. Luego ya es entrar en la dinámica. Los plazos que se manejan es que desde el inicio, esto suele ser, te dan de plazo de 2 a 6 meses, ¿no? Creo que desde que tú solicitas hasta que termina el plazo final, te dan un plazo de 6 meses para que termines el proceso. A mí me costó unos 40 horas, más o menos, cuando las contabilicé. A mí me costó muchísimas más. A mí y a mi secretaria, que terminó hasta allá de buscar cosas. Pero es que mi cacharro era así. Pero bueno, cada uno tiene... Sí, se calcula, lo que os digo, unas 30, 40, en esa línea, y los charter por ahí también igual, en esa línea, ¿eh? O sea, esto gratis et amore no es. O sea, esto, hay algunos otros tipos de colectivos que tienen certificaciones que son simplemente una certificación de que vas al colegio o a tal y dices, oye, dame una certificación, y dices, sí, fulanito de tal lleva 30 años trabajando y ha hecho muchísimos trabajos de no sé qué, y para aquí, para allá y tal, no, esa es la certificación. Pero eso no vale para nada, eso no tiene ningún tipo de evidencia. O sea, las evidencias es algo que sea constatable y comprobable por alguien independiente. Pues dice que fulano de tal lleva 20 años trabajando en mecatrónica, pues muy bien, ya lo sabemos, le vemos la nómina y ya está, ¿eh? Y luego, por ejemplo, es un ejercicio interesante porque cuando nos enfrentamos a nosotros, por ejemplo, en IOC, que somos del sector servicios, dices, bueno, ¿aquí dónde aplicas la ingeniería? Bueno, pues al final, analizando y salen cosas, al final, que no es solo aplicar ingeniería quien está en el mundo industrial o desarrollando proyectos, ¿no? Pues se puede aplicar de maneras o en diferentes sectores. Y es un ejercicio, bueno, interesante. Si lo hacéis, y espero que lo hagáis, os lo recomiendo encarecidamente, veréis que es curioso porque es una fotografía de tu vida. Y cuando ves todo aquello dices, pero ¿y todo esto he hecho yo? Sí, todo esto has hecho tú, sí. Pero tenemos que ir a 4 años atrás. Bueno, sí, ahora 4 años. No, 4 años, hablamos de 4 años. Pero vamos, que si quieres tener evidencias desde per secula seculorum, porque habrá cosas que no se podrán obtener evidencias o cosas de esas. Pero vamos, pero en esa reflexión, veréis cómo es absolutamente impresionante, ¿no? Dices, Insisto que creo que es interesante, ¿eh? Y además es una oportunidad, lo tenemos en casa, somos antena, además, que también es interesante, ¿eh? Y bueno, pues eso, animaros a que os animéis, ¿eh? Cuanto más seamos, además, mucho mejor, más fuerza, más de todo, ¿no? De hecho, esto lo hemos expuesto en los ministerios y lo han visto con unos ojos fantásticos. Es que justamente es lo que quieren. Esto es lo que... Pensad una cosa, que todo el mundo de las atribuciones profesionales y de ese tipo de cosas y tal que ahora tenemos,
En 4 minutos lo pueden cambiar, ¿eh? Y si lo cambian, que es probablemente por donde puedan ir luego los tiros, es decir, que las atribuciones no vayan asociadas a las carreras, sino que vayan asociadas a los actos de ingeniería, pues tener este tipo de cosas será fundamental, porque el que no lo tenga no podrá hacer muchas cosas. Y entonces sí que a lo mejor es más complejo el sacarlo, o yo qué sé, no sé, en fin. Siempre las cosas cuando están más incipientes, pues siempre tiene mejor cariz, ¿no? ¿Vale? Oye, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, y una vez más animaros, a ver si... Muchas gracias.